La guerra en el aire nació durante la Primera Guerra Mundial. Mientras los masivos ejércitos terrestres maniobraban en el suelo, sus mandos necesitaban saber qué estaba ocurriendo más allá del horizonte. Como no siempre existían alturas que pudieran ser utilizadas como puestos de observación, los ejércitos necesitaban un medio mejor para averiguar los movimientos de las tropas enemigas y las posiciones de su artillería. Durante un tiempo se utilizaron globos, pero el ejército francés descubrió enseguida el aeroplano. Pronto demostró ser el mejor medio de reconocimiento, y precisamente esta fue la primera misión del piloto militar. Así apareció una tercera dimensión en la guerra. Igual que los exploradores en tierra se armaban para defenderse contra el enemigo, los aviones de reconocimiento empezaron a llevar pequeñas armas para defenderse y para atacar a los exploradores enemigos. El explorador se convirtió en un luchador, y en 1916, cuando se filmó este aeródromo francés, la mayoría de los aviones llevaban por lo menos una ametralladora ligera. El poderoso caza Bristol de 1917 llevaba una ametralladora delantera Vickers manejada por el piloto, y para cubrir un ataque desde atrás, una ametralladora móvil Lewis sobre montura Scaff tipo anillo, que era disparada por el observador. Los aparatos ingleses de asiento único se armaban normalmente con ametralladoras dobles Vickers sincronizadas para hacer fuego a través de la hélice. Esas dos configuraciones básicas de los cazas fueron las habituales durante los siguientes 20 años. En cabeza de la lista de capacidades que los pilotos han exigido siempre de un avión explorador o de un caza está la velocidad. Un caza es inútil en tierra, pero su velocidad en el aire es esencial. Una vez que ha despegado, la velocidad de ascensión y la capacidad de situarse por encima del enemigo son lo que más importa. Y cuando se ha entablado batalla, el piloto de caza necesita velocidad para intervenir y velocidad para escapar si es superado. La velocidad de un caza es una cuestión de vida o muerte para su piloto. Durante los años 20, un concurso internacional de hidroaviones, las carreras trofeos Schneider, representaron un gran estímulo para los fabricantes de motores y estructuras de avión. El gran interés del público por las carreras incitó a los gobiernos a subvencionar su desarrollo. En 1931, un aparato S-6B con el motor Rolls-Royce, tripulado por un piloto de cazas de la RAF y diseñado por R.J. Mitchell de la compañía Supermarine, ganó de forma aplastante el trofeo. Sobre la base del modelo, la compañía desarrolló un caza monoplano similar al de carreras, utilizando también un motor Rolls-Royce, ya probado en competición. Voló por primera vez como el tipo F-37-34 en 1936 y fue conocido enseguida como Spitfire, escupefuego. Cuando las primeras escuadrillas se incorporaron a la RAF en junio de 1938, el Spitfire era capaz de ir a más de 580 km por hora en vuelo nivelado. 15 años más tarde, otro caza inglés equipado con un reactor Rolls-Royce despegó intentando romper la barrera del sonido. Sobre una zona controlada de la costa sur de Inglaterra, batió el récord mundial de velocidad en el aire, consiguiendo 1.170 km por hora, casi exactamente 2 veces más rápido que el Spitfire. La por mucho tiempo temida barrera del sonido, la velocidad a la que viaja el sonido, la cual muchos cazas de finales de los 40 no podían sobrepasar sin serios problemas estructurales y de estabilidad, fue superada en más de 160 km por hora. El avión era un Hawker Hunter. El piloto, el jefe de escuadrilla, Neville Duke. Pero además de velocidad, se necesita maniobrabilidad. Mantener al enemigo en el campo de visión el tiempo suficiente para dispararle antes de que consiga escapar requiere del avión una capacidad superior para virar y girar.
El Fiery Phantom de mediados de los años 30 tenía un motor con los cilindros en línea y refrigerado por agua, hispano-suiza, de 925 caballos de potencia, bajo su estilizado morro aerodinámico, y era rápido para ser un biplano. Pero aún más importante, como todos los robustos y compactos cazas biplanos de su época, el Phantom era altamente maniobrable. Si este prototipo no se hubiera estrellado en una demostración en Bélgica, este modelo podría haber sido el último caza biplano de la RAF, porque era más rápido que el Gladiator. El caza más rápido del mundo hasta el momento despega para una demostración acrobática. El comentarista del noticiero, como de costumbre, estaba exagerando. El Gloster Gauntlet estaba recubierto de tela, aunque su estructura era metálica y podía volar a unos 370 kilómetros por hora. Llevaba 2 ametralladoras Vickers, igual que el Sopwith Camel de 20 años antes. 22 escuadrillas de la RAF estaban equipadas con Gauntlets y compartieron la primera línea de defensa aérea de Gran Bretaña con el Hawker Fury hasta 1938. Los combates aéreos sobre las trincheras habían enseñado a los mandos de la RAF a valorar mucho tanto la maniobrabilidad de los cazas como las habilidades acrobáticas de los pilotos. Por eso, a pesar de la alta resistencia aerodinámica de sus montantes y tensores, el biplano seguía cautivando a unos mandos aéreos conservadores, mientras los monoplanos Messerschmitt 109 estaban ya combatiendo en España. Este misil teledirigido Sapphire israelí transporta una gran carga explosiva que casi con total seguridad destruirá cualquier avión que alcance. Hoy día, el armamento principal de un caza es dirigido electrónicamente hacia su objetivo, así que el misil comparte con el caza una alta capacidad de maniobra. El Mirage ya está preparado para el combate. Las coberturas protectoras y los cierres se desprenden del Sapphire. La única posibilidad de escape que le queda al enemigo es confundir al sistema de autoguiado del proyectil con contramedidas electrónicas o realizar una acción evasiva extrema. Fracasa. Estos hombres están cargando los tambores de munición de ametralladoras Lewis en 1918. Estas mismas armas se utilizaban aún 20 años más tarde. Cuando los cazas disparaban munición ligera 303, era importante conseguir la mayor cantidad de impactos sobre el objetivo. Hacia mediados de los años 30 era evidente que se necesitaba más potencia de fuego para destruir los robustos aviones enemigos, ya totalmente metálicos, en un combate aéreo. Se necesitaban cazas capaces de transportar 8 ametralladoras. El Hawker Hurricane fue el primero de ellos. Disparaba 8000 veces por minuto, o sea que una descarga de 3 segundos era letal cuando alcanzaba a los bombarderos alemanes escasamente blindados durante la batalla de Inglaterra. La munición para el Gloster Meteor de 4 cañones hispano se almacena en 4 grandes cajas para agilizar el disparo. En defensa aérea cada segundo cuenta. Los Meteors Mark 8 y los Sabres norteamericanos F-86, que vemos aquí durante unos ejercicios conjuntos en 1951, en lo más álgido de la Guerra Fría, no podían patrullar mucho tiempo a gran altura, ni siquiera con tanques de combustible externos. Si habían sido mal dirigidos y no alcanzaban al intruso, tenían que volver enseguida a la base. Por eso las técnicas de reabastecimiento de combustible en vuelo se perfeccionaron para aumentar el radio de acción de los interceptores de gran capacidad ascensional, pero grandes devoradores de combustible. Los 3 aviones se aproximan poco a poco al avión cisterna americano. Las ondas entran en los embudos. El combustible se transfiere. De esta forma, la capacidad del Meteor se ampliaba a más de 3 horas. La idea no era nueva. En los años 30, Sir Alan Cobham había sido el pionero. La idea de recargar combustible en el aire
es conseguir que el avión obtenga mayor autonomía de vuelo sin tener que aterrizar. Si sigue haciendo este sol durante toda la prueba, el experimento va a tener más éxito que los anteriores. Vamos a hacer un último ensayo en el aire antes de comenzar el raid y ustedes podrán juzgar qué les parece la recarga de combustible en vuelo. Para los más de 8.000 kilómetros hasta la India que planea hacer en 48 horas, Sir Alan Cobham necesita repostar combustible 4 veces en el aire. Necesita mucho combustible. El avión que pilota Sir Alan va escoltado por el de su compañero. Ahora van a tomar el combustible. Los dos aviones intentan mantener una distancia constante. Y en este momento recibe el combustible. El raid comenzará dentro de 2 días en Inglaterra. Será otro éxito de un pionero del aire. Estos ejercicios aéreos de 1951 combinaban los radares más recientes con técnicas de control de cazas mucho más antiguas. ROC, be on the lookout for 50+. Alert all guns. 11 años antes, durante la batalla de Inglaterra, los cazas dirigidos por radar demostraron que este complejo sistema funcionaba. Las escuadrillas podían ser colocadas con exactitud en posición de interceptar los raids alemanes. Pero antes de que se inventara el radar y de que los controladores de los cazas pudieran alertar sobre la aproximación de un avión enemigo aún lejos, las patrullas aéreas formaban la base de la defensa aérea. Las escuadrillas se trasladaban de un lado a otro en grandes formaciones, impresionantes para el público, pero difíciles para maniobrar e ineficaces como medio para detener a los invasores. El público se alarmó mucho durante la Gran Guerra por la facilidad con la que los cepelines y los bombarderos Gotha sobrevolaban Londres y sus alrededores, lanzando de vez en cuando bombas. Las defensas no parecían muy efectivas. Estaba muy extendida la creencia de que el bombardero siempre conseguía pasar, lo que afectó profundamente al desarrollo de la Fuerza Aérea en los años 30. Pero antes incluso de que terminara la Gran Guerra, el bombardero ligero DH-9 había sido considerado digno de poca confianza. Él no hubiera conseguido pasar, aunque tampoco fue diseñado para bombardear ciudades. La idea de que la RAF podría bombardear deliberadamente a civiles era por supuesto impensable todavía. El Fiery Fawn equipó a 5 escuadrillas a mediados de los años 20. Salían de los aeródromos ingleses y practicaban simulacros de ataque a objetivos militares y navales siempre de día. Nadie podía imaginarse contra quién podrían utilizarse. El único país capaz de atacar Inglaterra por aire era la aliada Francia. Por esto, mejor que admitir que no hacían nada, las escuadrillas de bombarderos ligeros pasaban la mayor parte de su tiempo entrenándose para demostraciones aéreas. En 1934, Lord Rothermere, el propietario del Daily Mail, encargó un avión de transporte para ejecutivos desde Bristol. Tenía características muy modernas y asombró a todo el mundo por su velocidad. Alcanzaba 493 kilómetros por hora. Era mucho más rápido que el mejor caza de la RAF en servicio. Rothermere ofreció su avión a las autoridades aéreas, que tras estudiarlo encargaron una versión de bombardero. Se llamó el Blenheim. El Blenheim era en resumen el bombardero más rápido de su tiempo, pero nunca fue el mejor. Bombarderos hunden un buque de vapor. Aquí aparecen los pilotos. Los equipos de tierra tienen que cargar las bombas lo más rápidamente posible. Ya empiezan. Tienen que meter bombas de 40 kilos de TNT en cada uno de estos aparatos. Los soldados de tierra eran muy conscientes del peligro de los bombardeos. A los marinos hubo que hacerles una demostración convincente. Ahora se van aproximando al objetivo móvil. Las bombas habituales, pequeñas y mal dirigidas, podían producir pocos daños a los barcos, pensaban.
Un conjunto de demostraciones en Estados Unidos les mostraron lo equivocados que estaban y lo fácilmente que podían hundir a los barcos si los alcanzaban. El avión podía volar tranquilamente hacia el objetivo mientras el oficial bombardero tomaba una referencia constante. La realidad del ataque a barcos que respondían luchando demostró ser muy diferente. Mientras tanto, los pilotos aprendían a bombardear con armamento e instrumentos no apropiados para la guerra moderna que iba a comenzar pronto. El visor de bombardeo automático Mark VII exigía que los pilotos mantuvieran un curso totalmente estable sobre el objetivo, una labor casi sobrehumana en acción. La navegación de reconocimiento era difícil, y por la noche los aviones tenían a veces problemas para llegar a 50 millas de sus objetivos. En aquel entonces la RAF era aún una fuerza bombardera diurna. En Alemania el poder táctico aéreo se desarrollaba en una dirección diferente. El apoyo cercano a las operaciones del ejército de tierra era la labor principal de la Luftwaffe y los bombarderos Junker 87 y Heinkel 111 eran aviones tácticos eficientes. Los Heinkel tenían una tripulación de 5 personas, transportaban más de 1.800 kilos de bombas y se defendían con 6 ametralladoras. 2 de ellas montadas en una góndola ventral que llamaban la cama de la muerte. Los Heinkel, los Junker 87 y los Messerschmitt 110 fueron vulnerables a los cazas de 8 ametralladoras cuando se emplearon contra Inglaterra, pero causaron muchos daños en el frente del este. En la Segunda Guerra Mundial aparecieron 2 armas nuevas para los aviones tácticos. El napalm es un petróleo gelatinado. Lanzado en tanques grandes, explota como una bomba de petróleo tipo cóctel Molotov. Los cohetes combinan las cualidades balísticas de un proyectil con el peso de una bomba pequeña. Se utilizan contra objetivos duros como tanques, trenes y emplazamientos de hormigón. Los Bell AH-1 Cobra llegaron por primera vez a Vietnam como helicópteros artillados junto a los grandes helicópteros de transporte. Estaban fuertemente acorazados contra el fuego de tierra. Eran capaces de utilizar cohetes, granadas y fuego de ametralladora con gran precisión de tiro. Resultaban muy efectivos contra tanques y concentraciones de tropa. El helicóptero se convirtió en una verdadera aeronave de guerra por primera vez. Vietnam, como las guerras precedentes, puso en evidencia los puntos fuertes y débiles de todos los aviones. En condiciones difíciles, la poco complicada tecnología antigua era a veces difícil de superar. El Douglas Skyrider, un bombardero naval de motor de émbolo considerado obsoleto en 1950, estaba casi retirado cuando descubrieron que su gran poder como transporte y su robustez lo hacían ideal para el ataque a tierra en Vietnam. Podía llevar 3.600 kilos de armamento bajo sus alas, una carga que 5 Stukas no hubieran podido levantar, y su radio de acción era de 4.825 kilómetros, o sea, casi 12 horas en el aire. Consiguió grandes éxitos escoltando a las patrullas de rescate y acallando las defensas de tierra para que entraran los helicópteros. En 1940, el departamento de diseño de de Havilland estaba trabajando a toda velocidad en un bombardero ligero. Parecía técnicamente sofisticado, pero sorprendentemente estaba fabricado en madera de contrachapado para ahorrar aluminio y para incrementar el número de empresas capaces de subcontratar el trabajo. Fue bautizado como Mosquito y sus 2 motores Merlin le proporcionaban una tremenda velocidad, por ello no necesitaba armamento defensivo. Podía transportar una bomba de 1.800 kilos hasta Berlín y además era muy divertido de pilotar. En esta salida a baja altura hacia Holanda en 1942,
Los mosquitos estaban acompañados de Venturas y Bostons. El Martin B-26 Marauder efectuó su primer vuelo la misma semana que el Mosquito, y la mayoría de sus distintas versiones tenían similar capacidad de transporte de bombas que los Mosquitos. Pero ahí acaban las similitudes entre los dos. En lugar de una tripulación de 2, los aviones americanos llevaban hasta 7 hombres, 4 de ellos tiradores, y como ven en este viaje también llevaban una cámara. Las alas estrechas de alta carga fueron diseñadas para facilitar el vuelo a alta velocidad. Los pilotos inexpertos encontraban el Marauder difícil de manejar cerca del suelo y se ganó la fama de fabricante de viudas. Desde luego era mucho más brusco que el Mosquito, pero los brutos también tienen su papel en la guerra, y el Marauder asestaba buenos golpes al enemigo. Los bombarderos medios volaban de día a fin de conseguir la precisión necesaria para el apoyo cercano a las tropas de tierra. El daño que podían causar no era precisamente insignificante, como muestran estas fotos de casino después de 3.000 pasadas de bombardeo de los Mitchells, B-25 y Bostons. Pero el desarrollo de los motores de aviación ha transformado el panorama de los bombarderos medios desde aquellos días. Estos pequeños Cessna A-37 de la Fuerza Aérea Sudvietnamita, catalogados oficialmente como aviones de ataque ligeros, pueden llevar una carga mayor que el Marauder a casi el doble de velocidad. El 18 de abril de 1942 se completaron los últimos preparativos para un extraordinario raid de bombardeo. 16 Mitchells B-25 despegaron del portaaviones Hornet. Cada uno llevaba 900 kilos de bombas y combustible para un largo vuelo. El asunto era sorprendente porque los bombarderos de este peso nunca operaban sobre portaaviones. Pero el ataque a Tokio fue único. Estaba diseñado solo como un golpe de efecto para alarmar al enemigo y obligarle a invertir material en defensas aéreas, y también para elevar la moral de los propios Estados Unidos. Pero fue también una señal de lo que los portaaviones podían hacer. El Walrus Foca, fabricado por Supermarine para la Royal Navy, hizo que emprender el vuelo desde un barco pareciera fácil. Igual que sobre el campo de batalla, el reconocimiento fue también la primera misión del aeroplano sobre el mar. Los acorazados y los cruceros británicos en los años 30 estaban dotados con estos robustos hidroaviones equipados también con ruedas que catapultaban en el aire para otear el horizonte. Los miembros de su tripulación tenían que ser tanto marinos como pilotos. «25 años más tarde, la electrónica ya proporcionaba a los almirantes información sobre el campo de batalla.
Un avión como el Vigilante RA-5 de 27 toneladas transportaba diferentes tipos de cámaras, sensores, infrarrojos y radares aerotransportados. El Hawkeye de vuelo más lento explora muchos miles de kilómetros cuadrados de mar. El gran disco sobre su fuselaje alberga su radar de antena rotante. En 1940, el reconocimiento marítimo era un asunto diferente. Aquí tenemos a uno de los Sutherlands del Comando Costero de la RAF preparándose para una patrulla de larga distancia. El Sunderland se derivaba de los lujosos hidroaviones Empire de la compañía Imperial Airways de la preguerra, y aunque hacía un frío terrible sobre el Atlántico Norte, sobre todo en las torretas de ametralladoras o cuando tenían que abrir las ventanas para observar mejor, también tenían comodidades caseras que los aviones más pequeños no podían proporcionar. Podían patrullar hasta 13 horas seguidas, llegando más lejos sobre el Atlántico que ningún otro avión conocido al comienzo de la guerra. Molestaban a los submarinos alemanes, que se veían forzados a sumergirse cuando los Sunderland se aproximaban, pero rara vez los hundían, porque sus bombas antisubmarinas de 45 kilos no eran efectivas. Las agotadas tripulaciones traían noticias de los movimientos de un enemigo que habían visto, pero que no habían sido capaces de neutralizar. Los aviones con base en tierra, como el Armstrong Whitworth Whitley, no tuvieron mucho más éxito en hundir barcos en 1940, aunque los navíos eran constantemente atacados por los bombarderos. Estos pilotos sabían que el bombardeo de barcos era una misión difícil a causa de la inexactitud de sus sistemas de puntería, la poca potencia de sus bombas y la ferocidad de la defensa de los buques. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, muchos pilotos británicos perecieron y muy pocos barcos del eje fueron hundidos en bombardeos a gran altura. El bombardeo en picado era diferente. Los alemanes tenían un avión altamente especializado, el Stuka Ju-87, difícil de alcanzar con fuego antiaéreo y capaz de colocar una bomba de 500 kilos con mucha exactitud en el blanco. Podía dañar a un acorazado y hundir fácilmente a un pequeño buque mercante. La mejor defensa contra los Dorniers y los Junkers que bajaban en picado para un convoy que cruzaba el Canal de la Mancha era esconderse tras una cortina de humo. Para estar seguros de hundir a los barcos más grandes, los aviones tenían que alcanzarlos con torpedos. Los torpedos proporcionaban a los aeroplanos más simples y lentos la posibilidad de destruir un acorazado. El 11 de noviembre de 1940, 20 aviones Swordfish como este fueron enviados desde el portaaviones HMS Illustrious, armados básicamente con torpedos. Efectuaron un valiente ataque a baja altura contra la flota italiana en el puerto de Tarento y se cubrieron de gloria. Todos, excepto 2 biplanos y 2 hombres, regresaron a salvo a sus portaaviones. De un solo golpe, la flota italiana quedó partida por la mitad. El arma aérea de la flota había conseguido más que toda la gran flota en la batalla de Jutland, donde perecieron 6.000 británicos. El buque de guerra más sobresaliente de la Segunda Guerra Mundial era ya claramente el portaaviones. En ningún otro lugar se estudió el ataque a Tarento con más atención que en Japón. Casi exactamente un año más tarde, 183 aviones japoneses, equipados con torpedos y bombas perforadoras de blindajes, atacaron Pearl Harbor a baja altura. Desde entonces hasta que acabó la guerra, los portaaviones japoneses y americanos y sus aviones lucharon sin cesar.
En 1943, un helicóptero, el Hoverfly de Sikorsky, aterrizó por primera vez sobre un barco de la Marina estadounidense. En la actualidad, todos los buques de guerra relevantes en todo el mundo llevan por lo menos un helicóptero. El mismo presidente Roosevelt había aconsejado a la Marina que los autogiros, aviones de hélice con rotores de giro libre, podrían volar delante de los convoys buscando submarinos. Desgraciadamente, aunque era altamente maniobrable, el autogiro no podía transportar una carga que mereciera la pena. En esta demostración, en un estadio deportivo en Berlín, en 1938, el Focke Angelis, un helicóptero de doble rotor, es pilotado por el famoso aviador de pruebas nazi Hanna Reitz. El helicóptero era originalmente mucho menos estable, por esto las pruebas eran siempre a cubierto y mecánicamente más complejo, pero al final era capaz de hacer lo que no podrían hacer nunca los autogiros, levantar grandes pesos y permanecer inmóviles en el aire. En los 10 años que siguieron al primer aterrizaje sobre un barco de un Hoverfly, el desarrollo de los helicópteros fue rápido. En 1954, la compañía Sikorsky construyó un aparato que podía transportar 2 jeeps y un pelotón de marines. Se pretendía que fuera un vehículo de asalto, que transportara hombres desde el barco a la costa, y más hacia el interior, hasta posiciones más adelantadas. En Corea, con el ejército de Estados Unidos, o el Malaya con el británico, el helicóptero demostró que era capaz de llegar a lugares donde los aviones no podían hacerlo. Su característico sonido era una alegría para los heridos en espera de ser evacuados o para las patrullas desplazadas a muchos kilómetros de sus bases. Dentro de ellos, los hombres estaban mucho menos seguros de lo que hubieran estado en un aeroplano, pero eso no les preocupaba. El paracaídas fue en su origen un invento para proporcionar seguridad a los tripulantes de los globos. El Ministerio del Aire inglés pensaba que los pilotos de aeroplanos se sentirían tentados a abandonar sus aparatos demasiado pronto si se les dotaba de paracaídas, y hasta 1925 no se distribuyeron paracaídas a todas las fuerzas de la RAF. Hasta que las modernas armas antiaéreas hicieron que su transporte fuera demasiado vulnerable, los paracaidistas jugaron un papel especial en la guerra. Los paracaídas podían situar hombres y equipos en lugares donde ningún aeroplano podría aterrizar y en cantidades y a distancias que ningún helicóptero podía alcanzar. Las armas de un soldado de 1918 le resultarían todavía familiares a un soldado actual. Sin embargo, los aeroplanos de aquella época parecen hoy extraordinariamente anticuados. La maquinaria de la guerra aérea ha mejorado muy rápidamente y lo que ayer se consideraba alta tecnología hoy parece incluso cómico. Es la primera clase de radio que se imparte en un aeroplano. Los hombres están embarcando para asistir a su escuela. Luego el aeroplano los traerá de vuelta cuando la clase termine. Este Vickers Victoria está volando desde Cromwell en 1933. En el aeródromo, en la sala de transmisiones, se envían los mensajes. Más tarde, en el avión, los alumnos aprenden el oficio de un modo más práctico. Has anybody else got a message? Hello, sir. I have a message here from the ground. Reads, proceed to Grimsby. Right, sir.
Es un gran éxito. Ideas como esta convierten a las fuerzas aéreas británicas en las más eficientes del mundo. El jefe de la escuadrilla, Swain, ha vuelto a conseguir el récord de altura para Gran Bretaña. Lleva un traje presurizado y ha elevado el avión llamado Haas a 15.200 metros de altura. En este momento observamos el despegue. El avión Haas es un Bristol 138. Se ha elevado durante 3 horas y media dibujando amplios círculos y ha alcanzado la sorprendente altura de 49.967 pies. A esta altura pudo ver toda la costa sur casi de lado a lado. Más tarde, tras el aterrizaje, el piloto será ayudado a desprenderse de su traje protector. Una vez en tierra se le informa de que ha superado el antiguo récord mundial en 1.269 pies. El morro agudo del monoplano de larga distancia Fairey esconde un motor Napier de cilindros en línea. Su reducida resistencia aerodinámica proporcionó al aparato la capacidad de batir récords en vuelos sin escalas a través del Imperio Británico. La tecnología innovadora no estaba siempre a la vista. El nuevo bombardero Wellington de Vickers y el anterior Wesley compartían una estructura geodésica patentada inventada por Barnes Wallis, cuya robustez salvó a muchos aviones tocados en combate. En 1938, 2 Wesley modificados volaron sin escalas desde Egipto hasta Australia, demostrando la eficiencia de sus motores y aerodinámica. De todas las aeronaves que la RAF utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, los globos estáticos fueron los más caseros. Unidos a un fuerte torno por un cable de acero, flotaban por encima de los parques y plazas de las ciudades más vulnerables. La barrera de globos forzaba a los atacantes enemigos a volar por encima de ellos, donde eran una presa más fácil para los reflectores y las armas antiaéreas. Estos campos minados aéreos variaban en altura y posición. Los pilotos propios se cuidaban de tener muy al día sus mapas con las posiciones de los globos. Por todos sus fallos, y los Halifax y los Sol Stirling tenían muchos, los 3 bombarderos más pesados de la RAF tuvieron una actuación desigual hasta justo el final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser robusto y espacioso, el Sol Stirling era generalmente impopular entre su propia tripulación de 7 hombres. Su envergadura había sido limitada para que cupiera por las puertas de los hangares habituales de la RAF. Esto le impedía volar por encima de los 16.000 pies con carga máxima, y a esta altura era vulnerable a la artillería antiaérea y a los cazas alemanes. Todo el mundo quería volar en Lancasters. Nacieron como un hermano gemelo mayor del Manchester con motor Vulsur. Motorizado con el potente Merlin, el Lancaster tomó parte en todos los ataques nocturnos importantes contra Alemania. Mientras el Stirling lanzaba solo 41 toneladas de bombas por cada avión perdido y el Halifax 56, los Lancaster arrojaban 132. Al Estado Mayor le gustaba el Lancaster porque transportaba mayor carga de bombas pesadas que ningún otro avión. A las tripulaciones también les gustaba porque les solía devolver a casa sin problemas. Los bombarderos americanos están saliendo de la fábrica de aviones Henry Ford igual que salieron un día los coches de sus cadenas de montaje. Hace menos de 2 años esto era solo un sueño. Ahora 30.000 hombres y mujeres trabajan en ello las 24 horas del día. Hay servicios de vigilancia en los 1.300 acres de extensión y mucho espacio que cubrir. Las mujeres juegan un papel cada vez más importante. Son 10.000 las empleadas aquí y están realizando un estupendo trabajo. El B-24 Liberator de la Consolidated Vultee fue construido en cantidades enormes por muchas fábricas de los Estados Unidos. Más de 19.000 se fabricaron entre 1939 y 1945 y sirvieron en las fuerzas aéreas de 15 naciones aliadas. Era un aeroplano muy complejo y su fabricación significó un triunfo de la capacidad industrial americana. Desde este aeródromo del norte de África, en 1942, las tripulaciones de la RAF y la USAF repostan para un ataque a larga distancia. Los B-24 tenían un radio de acción operativo de más de 3.200 kilómetros. Una prestación única que fue muy útil para el comando costero de la RAF, que enviaba los B-24 contra submarinos alemanes en el Atlántico Norte. Su tripulación normal era de 10 hombres.
Disponía de 10 ametralladoras de 12,5 milímetros. Transportaba 3.600 kilos de bombas y, repleto de combustible y armamento, pesaba 29 toneladas y media al despegue. Sobre un aeródromo caluroso significaba exigirle mucho a sus 4 motores Pratt & Whitney Twin-Watt. Una vez que conseguía elevarse, la tripulación podía respirar tranquila. Un Liberator que perdiera potencia en el despegue estaba perdido. Ya sin bombas y con la mayoría del combustible consumido, el viaje de regreso solía ser fácil y seguro. El B-24 se posaba tranquilamente sobre su tren de aterrizaje. Quizá hiciera calor, pero comparado con el norte de Europa, el norte de África era un lugar ideal. El Boeing B-17, Fortaleza Volante, tenía un nombre apropiado. Cualquier dirección posible de ataque estaba cubierta por al menos una ametralladora Browning de 12 milímetros y medio. Tenía 13 en total. Bajo su fuselaje, el artillero más pequeño de la tripulación se hacía un ovillo en su torreta Sperry, que manejaba con los pedales. La carga en bombas que llevaba el Fortress no era excesiva comparada con los estándares británicos. El avión se concibió a mediados de los años 30 como un bombardero de patrulla marítima de largo alcance y 2.700 kilos de explosivos antibuque se consideraban adecuados. Las tripulaciones americanas que pilotaron por primera vez los B-17 en Europa en agosto de 1942 se enfrentaron con un gran desafío. Tenían que bombardear Alemania de día y tenían que confiar en la gran altura a la que volaban y en sus propias defensas para protegerse de los cazas. Para su misión de bombardeo estratégico en Europa, las fortalezas tenían que compensar con cantidad lo que les faltaba en capacidad individual de transporte. Las escuadrillas se organizaban en formaciones cuidadosamente planeadas para hacer el uso más efectivo posible de su fuego cruzado de apoyo mutuo. Mientras los bombarderos lentos formaban, los cazas de escolta de largo alcance se preparaban para unirse a ellos. El Lockheed P-38 Lightning solo podía operar a distancias cortas cruzando el Canal de la Mancha con sus depósitos de combustible internos, pero con tanques adicionales externos que arrojaba cuando quedaban agotados. Su alcance operacional era de más de 3.200 kilómetros, permitiéndole custodiar a los bombarderos hasta dentro de Alemania y en su camino de vuelta. Este caza era rápido y, teniendo en cuenta su tamaño, bastante ágil. Cuando se organizaba un ataque importante, una gran parte del sudeste de Inglaterra estaba cubierto de aviones americanos maniobrando. Había un serio riesgo de colisión. El P-47 Thunderbolt de Republic era el caza de un solo asiento más pesado y potente de la Segunda Guerra Mundial. Y se fabricó el mayor número que ningún otro caza americano. Sus prestaciones a gran altura eran soberbias y sus 8 ametralladoras de 12 milímetros y medio eran devastadoras para cualquier caza alemán que se cruzara en su camino, incluidos los nuevos bireactores Messerschmitt 262. Algunas de las escenas más dramáticas de los combates salieron de las cámaras de los Thunderbolts de la 8ª Fuerza Aérea mientras golpeaban las cada vez más desesperadas defensas alemanas. Pero a pesar de los cazas de escolta y de sus propias armas, eran cada vez más los Liberators y las fortalezas volantes derribadas.
En 1943 se perdieron 967 aviones y solo un tercio de las tripulaciones americanas podía aspirar a cumplir con éxito sus misiones de bombardeo en Europa. Afortunadamente, el B-17 era muy robusto y a menudo podía volver a casa con más de un motor parado y daños en el fuselaje. Los hombres que conseguían regresar ilesos estaban exultantes. Con frecuencia sus aviones llegaban destrozados, sus camaradas heridos por el fuego antiaéreo o la metralla, quemados o congelados. Sus nervios habían sufrido hasta límites sobrehumanos. La muerte fue la compañera habitual de la 8ª Fuerza Aérea. Cuando las cosas empezaron a calmarse en Europa, un nuevo enemigo apareció entre las ruinas y también una nueva arma aérea para enfrentarse con él. Todos los bombarderos de la posguerra fueron desarrollados con capacidad para lanzar bombas atómicas o de hidrógeno sobre la Unión Soviética. El B-29 de la época de la guerra lanzó la primera bomba atómica sobre Japón, y aunque era capaz de transportar una gran carga de explosivos convencionales, como muestra el Washington B-29 de la RAF, nadie dudó de su potencial nuclear. El B-36 fue el bombardero más grande del mundo. Era capaz de transportar 39.000 kilos a distancias cortas. Un arma verdaderamente estratégica. Estaba impulsado por 6 motores de pistón que movían hélices posteriores de casi 6 metros, combinadas más tarde con 4 reactores. Su tripulación era de 15 hombres. Es seguramente el bombardero más formidable del mundo, el Vickers Valiant, impulsado por 4 turborreactores Rolls-Royce Avon. La industria aérea británica produjo 3 bombarderos nucleares estratégicos. El primero fue el Vickers Valiant, que aquí vemos en Farnborough en 1951. Capaz de volar alto y rápido, las únicas defensas del Valiant eran sus prestaciones y sus contramedidas electrónicas. El Vulcan Avro era un vanguardista bombardero de ala delta. En 1982 arrojó bombas convencionales en la Guerra de las Malvinas, pero fue diseñado para transportar bombas nucleares de caída libre, o el misil Blue Steel. El tercero fue el Victor de Handley Page con alas en flecha. Entró en servicio en 1958. La RAF lo sigue utilizando como cisterna para reabastecer en vuelo a otros aparatos. Una tarde de 1967, los 6 miembros de la tripulación de este B-52 de la USAF subieron a una cabina presurizada en la base aérea Anderson en Guam. Su misión era típica de estos vuelos. Un viaje de ida y vuelta de más de 8.000 kilómetros para interrumpir el paso de hombres y material a Vietnam del Sur. La capacidad de carga del B-52 era tal que no había suficiente espacio en la bodega para el número de bombas que podía levantar. Además, transporta casi 11.000 kilos bajo el fuselaje. Podía dejar caer hasta 27 devastadoras toneladas de explosivos. Tenía, por supuesto, capacidad nuclear, pero el B-52 no ha lanzado nunca un arma nuclear. Este adaptable avión ha sido modificado para transportar muchos sistemas de armas en 3 décadas de servicio. Este B-52 está a punto de disparar un misil Hound Dog que transporta bajo la panza. El Hound Dog está diseñado para colocar una carga termonuclear hasta más allá de donde el B-52 pueda llegar sin peligro, en el corazón de la Unión Soviética. Pero la misión definitiva no se ha realizado nunca. El poder aéreo no tiene nada más terrible que ofrecer. Las alas estrechas de alta carga fueron diseñadas para facilitar el vuelo a alta velocidad.
Los pilotos inexpertos encontraban el Marauder difícil de manejar cerca del suelo y se ganó la fama de fabricante de viudas. Desde luego era mucho más brusco que el Mosquito, pero los brutos también tienen su papel en la guerra, y el Marauder asestaba buenos golpes al enemigo. Los bombarderos medios volaban de día a fin de conseguir la precisión necesaria para el apoyo cercano a las tropas de tierra. El daño que podían causar no era precisamente insignificante, como muestran estas fotos de casino después de 3.000 pasadas de bombardeo de los Mitchells, B-25 y Bostons. Pero el desarrollo de los motores de aviación ha transformado el panorama de los bombarderos medios desde aquellos días. Estos pequeños Cessna A-37 de la Fuerza Aérea Sudvietnamita, catalogados oficialmente como aviones de ataque ligeros, pueden llevar una carga mayor que el Marauder a casi el doble de velocidad. El 18 de abril de 1942 se completaron los últimos preparativos para un extraordinario raid de bombardeo. 16 Mitchells B-25 despegaron del portaaviones Hornet. Cada uno llevaba 900 kilos de bombas y combustible para un largo vuelo. El asunto era sorprendente porque los bombarderos de este peso nunca operaban sobre portaaviones. Pero el ataque a Tokio fue único. Estaba diseñado solo como un golpe de efecto para alarmar al enemigo y obligarle a invertir material en defensas aéreas, y también para elevar la moral de los propios Estados Unidos. Pero fue también una señal de lo que los portaaviones podían hacer. El Walrus Foca, fabricado por Supermarine para la Royal Navy, hizo que emprender el vuelo desde un barco pareciera fácil. Igual que sobre el campo de batalla, el reconocimiento fue también la primera misión del aeroplano sobre el mar. Los acorazados y los cruceros británicos en los años 30 estaban dotados con estos robustos hidroaviones equipados también con ruedas que catapultaban en el aire para otear el... Cuando las cosas empezaron a calmarse en Europa, un nuevo enemigo apareció entre las ruinas y también una nueva arma aérea para enfrentarse con él. Todos los bombarderos de la posguerra fueron desarrollados con capacidad para lanzar bombas atómicas o de hidrógeno sobre la Unión Soviética. El B-29 de la época de la guerra lanzó la primera bomba atómica sobre Japón, y aunque era capaz de transportar una gran carga de explosivos convencionales, como muestra este Washington B-29 de la RAF, nadie dudó de su potencial nuclear. El B-36 fue el bombardero más grande del mundo. Era capaz de transportar 39.000 kilos a distancias cortas. Un arma verdaderamente estratégica. Estaba impulsado por 6 motores de pistón que movían hélices posteriores de casi 6 metros, combinadas más tarde con 4 reactores. Su tripulación era de 15 hombres. Es seguramente el bombardero más formidable del mundo, el Vickers Valiant, impulsado por 4 turborreactores Rolls-Royce Avon. La industria aérea británica produjo 3 bombarderos nucleares estratégicos. El primero fue el Vickers Valiant, que aquí vemos en Farnborough en 1951. Capaz de volar alto y rápido, las únicas defensas del Valiant eran sus prestaciones y sus contramedidas electrónicas. El Vulcan Avro era un vanguardista bombardero de ala delta. En 1982 arrojó bombas convencionales en la Guerra de las Malvinas, pero fue diseñado para transportar bombas nucleares de caída libre, o el misil Blue Steel. El tercero fue el Victor de Handley Page con alas en flecha. Entró en servicio en 1958. La RAF lo sigue utilizando como cisterna para reabastecer en vuelo a otros aparatos. Una tarde de 1967, los 6 miembros de la tripulación de este B-52 de la USAF subieron a una cabina presurizada en la base aérea Anderson en Guam.
Su misión era típica de estos vuelos. Un viaje de ida y vuelta de más de 8.000 kilómetros para interrumpir el paso de hombres y material a Vietnam del Sur. La capacidad de carga del B-52 era tal que no había suficiente espacio en la bodega para el número de bombas que podía levantar. Además, transporta casi 11.000 kilos bajo el fuselaje. Podía dejar caer hasta 27 devastadoras toneladas de explosivos. Tenía, por supuesto, artillados junto a los grandes helicópteros de transporte. Estaban fuertemente acorazados contra el fuego de tierra. Eran capaces de utilizar cohetes, granadas y fuego de ametralladora con gran precisión de tiro. Resultaban muy efectivos contra tanques y concentraciones de tropa. El helicóptero se convirtió en una verdadera aeronave de guerra por primera vez. Vietnam, como las guerras precedentes, puso en evidencia los puntos fuertes y débiles de todos los aviones. En condiciones difíciles, la poco complicada tecnología antigua era a veces difícil de superar. El Douglas Skyrider, un bombardero naval de motor de émbolo considerado obsoleto en 1950, estaba casi retirado cuando descubrieron que su gran poder como transporte y su robustez lo hacían ideal para el ataque a tierra en Vietnam. Podía llevar 3.600 kilos de armamento bajo sus alas, una carga que 5 Stukas no hubieran podido levantar, y su radio de acción era de 4.825 kilómetros, o sea, casi 12 horas en el aire. Consiguió grandes éxitos escoltando a las patrullas de rescate y acallando las defensas de tierra para que entraran los helicópteros. En 1940, el departamento de diseño de de Havilland estaba trabajando a toda velocidad en un bombardero ligero. Parecía técnicamente sofisticado, pero sorprendentemente estaba fabricado en madera de contrachapado para ahorrar aluminio y para incrementar el número de empresas capaces de subcontratar el trabajo. Fue bautizado como Mosquito y sus 2 motores Merlin le proporcionaban una tremenda velocidad. Por ello no necesitaba armamento defensivo. Podía transportar una bomba de 1.800 kilos hasta Berlín y además era muy divertido de pilotar. En esta salida a baja altura hacia Holanda en 1942, los Mosquitos estaban acompañados de Venturas y Bostons. El Martin B-26 Marauder efectuó su primer vuelo la misma semana que el Mosquito, y la mayoría de sus distintas versiones tenían similar capacidad de transporte de bombas que los Mosquitos. Pero ahí acaban las similitudes entre los dos. En lugar de una tripulación de 2, los aviones americanos llevaban hasta 7 hombres, 4 de ellos tiradores, y como ven en este viaje también llevaban una cámara. Las alas estrechas de alta carga fueron diseñadas para facilitar el vuelo a alta velocidad. Los pilotos inexpertos encontraban el Marauder difícil de manejar cerca del suelo y se ganó la fama de fabricante de viudas. Desde luego era mucho más brusco que el Mosquito, pero los brutos también tienen su papel en la guerra, y el Marauder asestaba buenos golpes al enemigo. Los bombarderos medios volaban de día a fin de conseguir la precisión necesaria para el apoyo cercano a las tropas de tierra. El daño que podían causar no era precisamente insignificante, como muestran estas fotos de casino después de 3.000 pasadas de bombardeo de los Mitchells, B-25 y Bostons.
Pero el desarrollo de los motores de aviación ha transformado el panorama de los bombarderos medios desde aquellos días. Estos pequeños Cessna A-37 de la Fuerza Aérea Sudvietnamita, catalogados oficialmente como aviones de ataque ligeros, pueden llevar una carga mayor que el Marauder a casi el doble de velocidad. El 18 de abril de 1942 se completaron los últimos preparativos para un extraordinario raid de bombardeo. 16 Mitches B-25 despegaron del portaaviones Hornet. Cada uno llevaba 900 kilos de bombas y combustible para un largo vuelo. El asunto era sorprendente porque los bombarderos de este peso nunca operaban sobre portaaviones. Pero el ataque a Tokio fue único. Estaba diseñado solo como un golpe de efecto para alarmar al enemigo y obligarle a invertir material en defensas aéreas, y también para elevar la moral de los propios Estados Unidos. Pero fue también una señal de lo que los portaaviones podían hacer. El Walrus Foca, fabricado... El raid comenzará dentro de 2 días en Inglaterra. Será otro éxito de un pionero del aire. Estos ejercicios aéreos de 1951 combinaban los radares más recientes con técnicas de control de cazas mucho más antiguas. Scramble all the squadrons that you've got at readiness in both sectors. ROC, be on the lookout for 50+. Alert all guns. 11 años antes, durante la batalla de Inglaterra, los cazas dirigidos por radar demostraron que este complejo sistema funcionaba. Las escuadrillas podían ser colocadas con exactitud en posición de interceptar los raids alemanes. Pero antes de que se inventara el radar y de que los controladores de los cazas pudieran alertar sobre la aproximación de un avión enemigo aún lejos, las patrullas aéreas formaban la base de la defensa aérea. Las escuadrillas se trasladaban de un lado a otro en grandes formaciones, impresionantes para el público, pero difíciles para maniobrar e ineficaces como medio para detener a los invasores. El público se alarmó mucho durante la Gran Guerra por la facilidad con la que los cepelines y los bombarderos Gotha sobrevolaban Londres y sus alrededores, lanzando de vez en cuando bombas. Las defensas no parecían muy efectivas. Estaba muy extendida la creencia de que el bombardero siempre conseguía pasar, lo que afectó profundamente al desarrollo de la Fuerza Aérea en los años 30. Pero antes incluso de que terminara la Gran Guerra, el bombardero ligero DH-9 había sido considerado digno de poca confianza. Él no hubiera conseguido pasar, aunque tampoco fue diseñado para bombardear ciudades. La idea de que la RAF podría bombardear deliberadamente a civiles era por supuesto impensable todavía. El Fiery Fawn equipó a 5 escuadrillas a mediados de los años 20. Salían de los aeródromos ingleses y practicaban simulacros de ataque a objetivos militares y navales siempre de día. Nadie podía imaginarse contra quién podrían utilizarse. El único país capaz de atacar Inglaterra por aire era la aliada Francia. Por esto, mejor que admitir que no hacían nada, las escuadrillas de bombarderos ligeros pasaban la mayor parte de su tiempo entrenándose para demostraciones aéreas. En 1934, Lord Rothenberg, el propietario del Daily Mail, encargó un avión de transporte para ejecutivos desde Bristol. Tenía características muy modernas y asombró a todo el mundo por su velocidad. Alcanzaba 493 kilómetros por hora. Era mucho más rápido que el mejor caza de la RAF en servicio. Rothenberg ofreció su avión a las autoridades aéreas, que tras estudiarlo podían situar hombres y equipos en lugares donde ningún aeroplano podría aterrizar y en cantidades y a distancias que ningún helicóptero podía alcanzar. Las armas de un soldado de 1918 le resultarían todavía familiares a un soldado actual. Sin embargo, los aeroplanos de aquella época parecen hoy extraordinariamente anticuados.
La maquinaria de la guerra aérea ha mejorado muy rápidamente y lo que ayer se consideraba alta tecnología hoy parece incluso cómico. Es la primera clase de radio que se imparte en un aeroplano. Los hombres están embarcando para asistir a su escuela. Luego el aeroplano los traerá de vuelta cuando la clase termine. Este Vickers Victoria está volando desde Cranwell en 1933. En el aeródromo, en la sala de transmisiones, se envían los mensajes. Más tarde, en el avión, los alumnos aprenden el oficio de un modo más práctico. Has anybody else got a message? Hello, sir. I have a message here from the ground. Reads, proceed to Grimsby. Right, sir. Es un gran éxito. Ideas como esta convierten a las fuerzas aéreas británicas en las más eficientes del mundo. El jefe de la escuadrilla, Swain, ha vuelto a conseguir el récord de altura para Gran Bretaña. Lleva un traje presurizado y ha elevado el avión llamado Haas a 15.200 metros de altura. En este momento observamos el despegue. El avión Haas es un Bristol 138. Se ha elevado durante 3 horas y media dibujando amplios círculos y ha alcanzado la sorprendente altura de 49.967 pies. A esta altura pudo ver toda la costa sur casi de lado a lado. Más tarde, tras el aterrizaje, el piloto será ayudado a desprenderse de su traje protector. Una vez en tierra, se le informa de que ha superado el antiguo récord mundial en 1.269 pies. El morro agudo del monoplano de larga distancia Fairey esconde un motor Napier de cilindros en línea. Su reducida resistencia aerodinámica proporcionó al aparato la capacidad de batir récords en vuelos sin escalas a través del Imperio Británico. La tecnología innovadora no estaba siempre a la vista. El nuevo bombardero Wellington de Vickers y el anterior Wesley compartían una estructura geodésica patentada inventada por Barnes Wallis, cuya robustez salvó a muchos aviones tocados en combate. En 1938, 2 Wesley modificados por los medios desde aquellos días. Estos pequeños Cessna A-37 de la Fuerza Aérea Sud-Vietnamita, catalogados oficialmente como aviones de ataque ligeros, pueden llevar una carga mayor que el Marauder a casi el doble de velocidad. El 18 de abril de 1942 se completaron los últimos preparativos para un extraordinario raid de bombardeo. 16 Mitches B-25 despegaron del portaaviones Hornet. Cada uno llevaba 900 kilos de bombas y combustible para un largo vuelo. El asunto era sorprendente, porque los bombarderos de este peso nunca operaban sobre portaaviones. Pero el ataque a Tokio fue único. Estaba diseñado solo como un golpe de efecto para alarmar al enemigo y obligarle a invertir material en defensas aéreas, y también para elevar la moral de los propios Estados Unidos. Pero fue también una señal de lo que los portaaviones podían hacer. El Walrus Foca, fabricado por Supermarine para la Royal Navy, hizo que emprender el vuelo desde un barco pareciera fácil. Igual que sobre el campo de batalla, el reconocimiento fue también la primera misión del aeroplano sobre el mar. Los acorazados y los cruceros británicos en los años 30 estaban dotados con estos robustos hidroaviones equipados también con ruedas que catapultaban en el aire para otear el horizonte. Los miembros de su tripulación tenían que ser tanto marinos como pilotos. «25 años más tarde, la electrónica ya proporcionaba a los almirantes información sobre el campo de batalla.
Un avión como el Vigilante RA-5 de 27 toneladas transportaba diferentes tipos de cámaras, sensores, infrarrojos y radares aerotransportados. El Hawkeye de vuelo más lento explora muchos miles de kilómetros cuadrados de mar. El gran disco sobre su fuselaje alberga su radar de antena rotante. En 1940, el reconocimiento marítimo era un asunto diferente. Aquí tenemos a uno de los Sutherlands del comando costero de la RAF preparándose para una patrulla de larga distancia. Pero al final era capaz de hacer lo que no podrían hacer nunca los autogiros: levantar grandes pesos y permanecer inmóviles en el aire. En los 10 años que siguieron al primer aterrizaje sobre un barco de un Haverfly, el desarrollo de los helicópteros fue rápido. En 1954, la compañía Sikorsky construyó un aparato que podía transportar 2 jeeps y un pelotón de marines. Se pretendía que fuera un vehículo de asalto que transportara hombres desde el barco a la costa y más hacia el interior hasta posiciones más adelantadas. En Corea, con el ejército de Estados Unidos, o el Malaya con el británico, el helicóptero demostró que era capaz de llegar a lugares donde los aviones no podían hacerlo. Su característico sonido era una alegría para los heridos en espera de ser evacuados o para las patrullas desplazadas a muchos kilómetros de sus bases. Dentro de ellos, los hombres estaban mucho menos seguros de lo que hubieran estado en un aeroplano, pero eso no les preocupaba. El paracaídas fue en su origen un invento para proporcionar seguridad a los tripulantes de los globos. El Ministerio del Aire inglés pensaba que los pilotos de aeroplanos se sentirían tentados a abandonar sus aparatos demasiado pronto si se les dotaba de paracaídas, y hasta 1925 no se distribuyeron paracaídas a todas las fuerzas de la RAF. Hasta que las modernas armas antiaéreas hicieron que su transporte fuera demasiado vulnerable, los paracaidistas jugaron un papel especial en la guerra. Los paracaídas podían situar hombres y equipos en lugares donde ningún aeroplano podría aterrizar y en cantidades y a distancias que ningún helicóptero podía alcanzar. Las armas de un soldado de 1918 le resultarían todavía familiares a un soldado actual. Sin embargo, los aeroplanos de aquella época parecen hoy extraordinariamente anticuados. La maquinaria de la guerra aérea ha mejorado muy rápidamente y lo que ayer se consideraba alta tecnología hoy parece incluso cómico. Es la primera clase de radio que se imparte en un aeroplano. Los hombres están embarcando para asistir a su escuela. Luego el aeroplano los traerá de vuelta cuando la clase termine. Este Vickers Victoria está volando desde Cromwell en 1933. Los Henkel tenían una tripulación de 5 personas, transportaban más de 1.800 kilos de bombas y se defendían con 6 ametralladoras. 2 de ellas montadas en una góndola ventral que llamaban la cama de la muerte. Los Henkel, los Junker 87 y los Messerschmitt 110 fueron vulnerables a los cazas de 8 ametralladoras cuando se emplearon contra Inglaterra, pero causaron muchos daños en el frente del este. En la Segunda Guerra Mundial aparecieron 2 armas nuevas para los aviones tácticos. El napalm es un petróleo gelatinado. Lanzado en tanques grandes, explota como una bomba de petróleo tipo cóctel Molotov. Los cohetes combinan las cualidades balísticas de un proyectil con el peso de una bomba pequeña. Se utilizan contra objetivos duros como tanques, trenes y emplazamientos de hormigón.
Los Bell AH-1 Cobra llegaron por primera vez a Vietnam como helicópteros artillados junto a los grandes helicópteros de transporte. Estaban fuertemente acorazados contra el fuego de tierra. Eran capaces de utilizar cohetes, granadas y fuego de ametralladora con gran precisión de tiro. Resultaban muy efectivos contra tanques y concentraciones de tropa. El helicóptero se convirtió en una verdadera aeronave de guerra por primera vez. Vietnam, como las guerras precedentes, puso en evidencia los puntos fuertes y débiles de todos los aviones. En condiciones difíciles, la poco complicada tecnología antigua era a veces difícil de superar. El Douglas Skyrider, un bombardero naval de motor de émbolo considerado obsoleto en 1950, estaba casi retirado cuando descubrieron que su gran poder como transporte y su robustez lo hacían ideal para el ataque a tierra en Vietnam. Podía llevar 3.600 kilos de armamento bajo sus alas, una carga que 5 Stukas no hubieran podido levantar, y su radio de acción era de 4.825 kilómetros, o sea, casi 12 horas en el aire. Consiguió grandes éxitos escoltando a las patrullas de rescate y acallando las defensas de tierra para que entraran los helicópteros. En 1900... En 1943, un helicóptero, el Hoverfly de Sikorsky, aterrizó por primera vez sobre un barco de la Marina estadounidense. En la actualidad, todos los buques de guerra relevantes en todo el mundo llevan por lo menos un helicóptero. El mismo presidente Roosevelt había aconsejado a la Marina que los autogiros, aviones de hélice con rotores de giro libre, podrían volar delante de los convoys buscando submarinos. Desgraciadamente, aunque era altamente maniobrable, el autogiro no podía transportar una carga que mereciera la pena. En esta demostración, en un estadio deportivo en Berlín, en 1938, el Focke Angelis, un helicóptero de doble rotor, es pilotado por el famoso aviador de pruebas nazi Hannah Reitz. El helicóptero era originalmente mucho menos estable, por esto las pruebas eran siempre a cubierto y mecánicamente más complejo, pero al final era capaz de hacer lo que no podrían hacer nunca los autogiros, levantar grandes pesos y permanecer inmóviles en el aire. En los 10 años que siguieron al primer aterrizaje sobre un barco de un Hoverfly, el desarrollo de los helicópteros fue rápido. En 1954, la compañía Sikorsky construyó un aparato que podía transportar 2 jeeps y un pelotón de marines. Se pretendía que fuera un vehículo de asalto, que transportara hombres desde el barco a la costa, y más hacia el interior, hasta posiciones más adelantadas. En Corea, con el ejército de Estados Unidos, o el Malaya con el británico, el helicóptero demostró que era capaz de llegar a lugares donde los aviones no podían hacerlo. Su característico sonido era una alegría para los heridos en espera de ser evacuados o para las patrullas desplazadas a muchos kilómetros de sus bases. Dentro de ellos, los hombres estaban mucho menos seguros de lo que hubieran estado en un aeroplano, pero eso no les preocupaba. El paracaídas fue en su origen un invento para proporcionar seguridad a los tripulantes del Atlántico Norte, sobre todo en las torretas de ametralladoras, o cuando tenían que abrir las ventanas para observar mejor, también tenían comodidades caseras que los aviones más pequeños no podían proporcionar.
Podían patrullar hasta 13 horas seguidas, llegando más lejos sobre el Atlántico que ningún otro avión conocido al comienzo de la guerra. Molestaban a los submarinos alemanes, que se veían forzados a sumergirse cuando los Sunderland se aproximaban, pero rara vez los hundían, porque sus bombas antisubmarinas de 45 kilos no eran efectivas. Las agotadas tripulaciones traían noticias de los movimientos de un enemigo que habían visto, pero que no habían sido capaces de neutralizar. Los aviones con base en tierra, como el Armstrong Whitworth Whitley, no tuvieron mucho más éxito en hundir barcos en 1940, aunque los navíos eran constantemente atacados por los bombarderos. Estos pilotos sabían que el bombardeo de barcos era una misión difícil a causa de la inexactitud de sus sistemas de puntería, la poca potencia de sus bombas y la ferocidad de la defensa de los buques. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, muchos pilotos británicos perecieron y muy pocos barcos del eje fueron hundidos en bombardeos a gran altura. El bombardeo en picado era diferente. Los alemanes tenían un avión altamente especializado, el Stuka Ju-87, difícil de alcanzar con fuego antiaéreo y capaz de colocar una bomba de 500 kilos con mucha exactitud en el blanco. Podía dañar a un acorazado y hundir fácilmente a un pequeño buque mercante. La mejor defensa contra los Dorniers y los Junkers que bajaban en picado para un convoy que cruzaba el Canal de la Mancha era esconderse tras una cortina de humo. Para estar seguros de hundir a los barcos más grandes, los aviones tenían que alcanzarlos con torpedos. Los torpedos proporcionaban a los aeroplanos más simples y lentos la posibilidad de destruir un acorazado. El 11 de noviembre de 1940, 20 aviones Swordfish, como este, fueron enviados desde el portaaviones HMS Illustrious, armados básicamente con torpedos. Efectuaron un valiente ataque a baja altura contra la flota italiana en el puerto de Tarento y se cubrieron de gloria.